Pues antes que nada, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Agradezco la invitación a presentar el libro Abandono Escolar en la Educación Media Superior de México, Políticas, Actores y Análisis de Casos. Primero, pues extiendo las felicitaciones al coordinador y a los autores de los capítulos. Aquí veo que están algunos conectados. Al coordinador, el doctor Estrada, el doctor Alejo, que también está aquí, al doctor Fonseca, no sé si hay algunos más. Como lo comenta el doctor Estrada en la introducción del libro, este es un producto dentro de un proyecto más amplio y ambicioso que fue construido sobre una preocupación muy importante en este proceso que estamos viviendo de universalización y consolidación de la educación media superior en el país. Por la forma en la que están organizadas las investigaciones de los autores en cada capítulo, que respondieron a este llamado de la obra conjunta, pues nos va adentrando a nosotros como lectores de manera natural a la comprensión de un problema complejo. El libro está dividido en 3 partes y, como su nombre lo menciona, políticas, actores y casos, pero me parece muy atinado que la introducción comience con la discusión internacional del tema del abandono escolar y que exponga de entrada una discusión sobre el concepto o definición utilizada que va pues de la deserción, el abandono, la desafiliación, el desenganche, incluso también entre el tema de la exclusión, como dando cuenta con ello o evidenciando que hay cada vez mejores comprensiones y una multiplicidad también de acercamientos, lo que contribuye a avanzar en esta línea de investigación. La primera parte del libro inicia con este enfoque macro de políticas, programas y el tratamiento que dan las instituciones al tema del abandono. Está integrada por 3 capítulos. El primero es el de Daniel Cuellar, donde da cuenta de políticas y programas para abatir el abandono escolar. El de Mercedes Sacone realiza un estudio sobre acreditación de asignaturas y obligatoriedad de la educación media en la Ciudad de México. Y el tercer capítulo, que forma parte de este primer bloque, es de Luz Marina Ibarra, de César Darío Fonseca y de Esmeralda Ansúrez, donde responden a la pregunta de por qué se van de la escuela, mediante un estudio realizado en el estado de Morelos. La segunda parte del análisis de este libro es desde los directivos, la mirada de los directivos, los docentes, los padres de familia, y tiene también 3 contribuciones, dando cuenta también de 3 entidades. El primero es Sonora, y lo escribe Marcos Estrada con el tema de la perspectiva de docentes y directivos ante el abandono escolar juvenil. El segundo son casos de Baja California, lo escribe Cecilia Osuna, Carla María Díaz y Marisela López, con el tema de abandono escolar en bachilleratos tecnológicos. Y el tercero es de Guanajuato, en donde también Marcos Estrada, Sergio Jacinto Alejo y Cirila Cervera tratan el tema del análisis de abandono escolar, pero desde la perspectiva docente y los jóvenes estudiantes. La tercera parte trata del análisis de los jóvenes y tiene 2 contribuciones, la de María Fernanda López sobre resiliencia y vulnerabilidad al abandono escolar de los jóvenes de primer semestre, y la de Sergio Alejo, Graciela Ruiz y Mireya Martí sobre la exclusión escolar y la construcción de la realidad de los adolescentes de bachillerato. Suman con ello 8 capítulos que dan cuenta de 7 investigaciones y un primer recuento importante de políticas y programas para abatir el abandono escolar que se han venido dando en México.
Las entidades federativas que vemos reflejadas en el libro son la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Sonora y Guanajuato, mientras que los subsistemas, si vemos a la obra como un todo, son el Colegio de Bachilleres, Bachilleratos Tecnológicos, CONALEP, CECIT, CEBETA y el Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de que corresponde a estas preparatorias de las universidades en los estados que se comportan de esta manera. De modo que los contextos son diferenciados, los modelos y las modalidades que se imparten en estas escuelas, también las normas en estos diferentes tipos de plantel, aunque sí hay una prevalencia de los planteles con matrículas numerosas, y lo que complejiza la dinámica de las instituciones, aunque también asegura de alguna manera su participación en ciertas estrategias y también da cuenta de que tienen ciertos recursos que no se tienen en otro tipo de subsistemas o de planteles. Destaca la intencionalidad plasmada desde la introducción de que el abordaje del problema fuera de lo macro a lo micro, así como que la reflexión conjunta que resulta de los capítulos no se remitiera a los casos específicos que se están presentando, sino que permita al lector llegar a vislumbrar condiciones estructurales que subyacen en el problema estudiado, pues de ello depende en parte la búsqueda de opciones para su tratamiento. Destacan los hallazgos que cada uno de los autores van anotando, porque a partir de ellos se pueden vislumbrar recomendaciones sustentadas para la atención del abandono, ya sea como nuevas estrategias o para la revisión de las estrategias existentes o las acciones o programas, al encontrar los límites de ellas en la voz de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, y pues a través de la reflexión de los propios autores. La exposición así organizada en el libro también permite esta confrontación de opiniones, también de observar las coincidencias de reflexiones sobre las características del problema como resultado de un proceso que busca ser identificado o descrito para anteceder su ocurrencia, aunque más completo y complejo que este sistema de alerta temprana que retoma inasistencia, reprobación, promedios bajos, tal vez, de modo que entre una y otra exposición, el lector puede inferir que lo que se hace está o puede estar desarticulado, incompleto y que no corresponde en todos los casos a la suma de lo que cada actor puede hacer por separado al respecto para la atención oportuna y evitar o disminuir el abandono escolar. Así integrado, las investigaciones dejan ver al lector que hay muchos aspectos que están pensándose alrededor de la problemática, pero que a la vez por sí solos no son suficientes. Por eso reunirlos en un mismo título a mí me parece que es un acierto, porque a manera de un rompecabezas podemos ir encontrando piezas que nos faltan conforme avanzamos en su lectura, y lo interesante es que eso ocurre aunque no sea el mismo tipo de plantel, aunque no sea la misma entidad federativa donde se realizó el estudio, demostrando así que es posible la identificación de condiciones estructurales de este problema para poder acercarse a recomendaciones y acciones. Al iniciar con un recuento de políticas y programas con los objetivos deseables ligados a ello, para después conocer los problemas de su aplicación práctica, también es un acierto del libro, por la preparación y estos problemas de aplicación práctica de los programas y políticas, pues va determinándose ya sea por la preparación de los actores para abordar el problema, la preparación de los docentes, por ejemplo, de manera específica, y también por la diversidad de situaciones que viven los estudiantes. Pareciera a veces que la única salida es esta atención personalísima que a veces señalan los mismos estudiantes, cuando sabemos nosotros, quienes tenemos este acercamiento macro, por ejemplo, del sistema educativo nacional, del
de los sistemas educativos estatales, pero recursos no dan para ello siempre, y que por eso se sigue insistiendo en encontrar la forma en que puedan hacerse propuestas generales que sirvan a muchos y que de alguna manera pues los recursos sean bien utilizados de manera pertinente. Destacan estas sutiles distinciones que en campo los investigadores encuentran, como cuando señalan que sí había un manual de operación, pero no había un programa de trabajo en el área encargada de llevar la atención del abandono escolar de los estudiantes, y también que podía la escuela tener un modelo flexible, un currículum flexible, pero no necesariamente existía la comprensión de cómo aprovechar esa flexibilidad para poder mantener una trayectoria o un tránsito escolar, ya no digamos continuo, pero sí de cierta manera exitoso hasta la conclusión de los estudios. También podía verse que había una disposición importante de los docentes para el trabajo con los alumnos, pero que esta vez se traducía en acciones discrecionales, tal vez precisamente por esta falta de programa de trabajo adecuado o construido por el área, como una especie de protocolo de atención que no fuera un manual. También aparece latente la desigualdad. Vivimos en una sociedad estratificada y tenemos un sistema educativo estratificado, en el cual se ha optado para que siga creciendo de esa manera, a través de opciones educativas estratificadas al interior de las instituciones. Esto también se refleja o se observa porque se ve la relación que cuando el estudiante tiene un bajo nivel socioeconómico, tiene una baja resiliencia, y quienes tienen baja resiliencia también tienen una mayor probabilidad de abandono, y entonces por ahí también se empieza a observar este fenómeno de la desigualdad como algo que atraviesa el problema. Si bien no todos los temas se alcanzan o se desarrollan a profundidad a lo largo del libro, e incluso en alguno de los capítulos se dice que por las limitaciones del espacio se sugiere a los lectores revisar otros documentos, sí dan cuenta a quien se adentra por primera vez en este tema, así como a quienes ya tienen mucho tiempo dedicando sus esfuerzos en el estudio del abandono escolar, de encontrarse con una obra que ayuda a pensar nuevos caminos para seguir explorando, dada la amplitud de temas que se están abordando. Por eso, considerando que uno de los objetivos de esta presentación es convencer a más personas a acercarse a la obra, puedo decir que encontrarán una exposición interesante del tema que va de lo macro a lo micro, que retoma esta valoración de políticas y programas y luego los problemas que se enfrentan a la hora de la aplicación bajo estas visiones o miradas tanto de docentes o directivos como de padres de familia, estudiantes e incluso también de la participación de los administrativos en las escuelas en el tema del abandono. Van a encontrar esta exposición interesante, preparada para ayudarnos como lectores a continuar la reflexión sobre el abandono escolar en bachillerato. Entonces, en general, felicito mucho al coordinador, a todos los autores que participaron. Me parece que lograron ofrecernos un documento interesante que incluso podría ser utilizado con fines didácticos, sobre todo para los estudiantes que están interesados en entrar al tema del abandono, dado que van a encontrar como que este abanico tanto de teorías, de referentes teóricos, de acercamientos metodológicos, pero también de distintas visiones de todos los actores. Entonces, los felicito y nuevamente agradezco mucho la invitación a la presentación del libro. Muy bien, muchas gracias, doctora Verónica Medrano.
No pude hacer la presentación inicial por una falla que tenía acá, pero bueno, la doctora Verónica Medrano es doctora en educación, especialista en distintas temáticas en el campo amplio de la investigación educativa. Durante muchos años, pues trabajó, no sé si puedo decir que todavía trabaja en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aunque ya nos lo desaparecieron, pero pues digamos que tiene otra forma, ¿no? Extrañamos mucho los informes del INE. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por sus comentarios, por sus aportaciones. Y damos paso al doctor Sergio Jacinto Alejo, investigador de la Universidad de Guanajuato, especialista también en distintas temáticas en el campo de la investigación educativa, desde la orientación vocacional hasta todas las temáticas que ha abordado en educación media superior, y pues también autor de uno de los capítulos que integran el libro. Adelante, doctor Alejo, por favor. Bien, buenas noches. Gracias, doctor Marco. Buenas noches a todos. Doctora Verónica, encantado de compartir este espacio académico de divulgación con usted. Mucho gusto. Bien, presentar un libro no es una tarea neutral. Es una tarea compartida. Desde el momento que uno lo lee, se convierte de alguna manera en cómplice del propio libro. Es una forma también de entrar dentro de esto, ¿no? Y verdaderamente es una distinción muy bonita. Preparé un pequeño texto, una idea de guía que para ya la doctora Medrano nos ha hecho un recorrido muy interesante en todas las partes generales del libro. Yo voy a abordarlo desde este sentido. Dice, posiblemente el abandono escolar sea el indicador más característico de la crisis que vive la institución educativa en nuestros días. También, seguramente es el fenómeno más controversial que ocurre desde las organizaciones por el impacto de la demanda y oferta de mano de obra en los mercados laborales. De manera silenciosa, recoge el dolor ocasionado desde el seno de las familias de los alumnos que lo sufren. Es una muestra indudable del fracaso escolar por la exclusión social que produce, un factor que aún está en la invisibilidad de las decisiones importantes de la propia institución educativa y de la obligación del Estado de esta encomienda constitucional. Menciona Daniel Cuellar, que ya se remitió la doctora Medrano, menciona el abandono escolar no es solo un fenómeno de los costos individuales y sociales ligados al desarrollo profesional y productivo, sino también es un tema constitucional. Al ser del nivel de la media, al ser el nivel de media superior de carácter obligatorio, los temas de acceso, permanencia y egreso pasan a ser considerados como derechos, por lo que es responsabilidad del Estado brindar las condiciones necesarias para que se cumplan. Es su voz de Daniel Cuellar, en el cual un elemento importante de la obra es ese rescate que no solamente pone el abandono escolar en un aspecto académico, sino desde un derecho universal de la educación, desde la Constitución de México, y ese es un aporte muy importante. El abandono escolar se explica como la ruptura de toda forma de comunicación, en donde las condiciones individuales de estos jóvenes se someten al arbitraje del dominio institucional, de la presión de la familia, por las carencias económicas, de la violencia social, de los embarazos tempranos, de los cambios de residencia, o valga, por el desinterés de la escuela tan poco atractiva para pasar el tiempo, etc. Pero insisten en sus resultados Cecilia Luna, Carla María Díaz y Marisela López al decirnos,
Lejos de afirmar que son los jóvenes los que deciden abandonar la escuela, las circunstancias presentes en su entorno escolar, en particular dentro del aula y ciertas condiciones familiares, propician dicho abandono. Esto nos lo señalan estas autoras en el libro. El problema se encuentra encerrado en una caja oscura, en algún lugar. No se escucha ninguna voz, ninguna queja, ningún reproche. Solo sabemos que fue un número borrado de una lista larga de calificaciones. Se deja al garete al alumno, a la alumna, en situación de abandono. Se renuncia a la responsabilidad primigenia de preparar a las nuevas generaciones de jóvenes para el trabajo y para la formación ciudadana. Con el abandono se niega el derecho universal a la educación. Como lo plantean en la pregunta en su capítulo, ¿por qué van a la escuela? Luz Marina Ibarra, César Darío Fonseca y Esmeralda Ansúrez nos dicen, cuestionándose, ¿por qué no van los alumnos? Desde las causales de tipo individual, de tipo académico o de orden institucional, pero nos dicen estos autores, pero con mucho peso, es la causal de la reprobación. De todas las agravantes del abandono escolar, es la reprobación seguramente la más punzante e incisiva. Llama la atención la contrariedad que existe en la experiencia escolar del alumno y la experiencia de la condición juvenil. Se trata de una brecha entre ser un alumno y ser un estudiante, y esto lo manejan los teóricos como Coulon, como Duvet, en donde los adultos no hemos entendido el significado de las aspiraciones juveniles de una unidad total indivisible, aislando a un segundo término sus aspiraciones y rutinas. También en esta brecha, en un contexto formado por la familia, el abandono escolar es mucho más que un quiebre de la trayectoria escolar de los estudiantes. No solo es un asunto de competencia personal, sino un proyecto familiar de vida y esperanza. Esto es lo que va en juego con el abandono escolar, sin considerar otros escenarios de impacto en la economía nacional. Dice Mercedes Sacone en esta obra, no basta ampliar la cobertura y mejorar los índices de abandono para garantizar el derecho a una educación media superior de calidad. El riesgo mayor está en que en vez de alcanzar hacia la democracia del acceso al conocimiento, la obligatoriedad de la educación media superior en México contribuye al reforzamiento de las ya marcadas desigualdades sociales existentes en la oferta de institución en este nivel educativo. Entonces, el problema del abandono escolar, que es mi opinión particular en la interpretación de esto, y retomando lo que bien nos dice esta autora, tiene que ver, y como lo dijo la doctora Vero, con las desigualdades. La obra coordinada por el doctor Marcos Estrada reúne en su convocatoria a un grupo de voluntades, me siento muy digno por ello, que sistematizan buena parte del abandono escolar en México y en un contexto de discusión internacional. Como él mismo lo señala, se irrumpen antecedentes investigativos más allá de los hallazgos que han ido conformando un campo propio de estudio, un estado del conocimiento que proporciona una mirada de conjunto de lo producido en el campo. Continúo. Dichas miradas son la división del libro en tres partes o tres tipos de análisis entrelazados. Ya se vio, yo lo menciono de manera sintética, el análisis de las políticas, los programas y las instituciones, el análisis de los directivos, docentes y padres de familia, y por último, el análisis desde los jóvenes. Si reflexionamos en este alcance, pone a la obra en un primer plano la característica de la inclusión, porque toma en cuenta investigaciones desde una mirada institucional y formal de abandono escolar. Y qué mejor con tres excelentes aportaciones en su capítulo, Daniel Cuellar, Mercedes Sacone y el de Luz Marina Ibarra, César Darío Fonseca y Esmeralda Ansúrez. También es muy pertinente la perspectiva de los docentes y directivos, padres de familia, en manos del doctor Marcos Estrada y Cecilia Luna, Carla María Díaz y Marisela López. También no podemos olvidar el tema que ya mencionaron anteriormente en mi presentación,
sobre la resiliencia y la exclusión escolar. Se hace un análisis crítico desde los jóvenes en estos trabajos de María Fernanda López y de Graciela Ruiz Aguilar, Mireya Martí y un servidor. Surgen cuestiones propias de una problematización en este libro. ¿Cómo se ha desarrollado este fenómeno del abandono escolar y qué decir de sus causas? ¿Qué tanto hace falta para el cumplimiento de cobertura atendiendo la equidad? ¿Qué opinan los principales actores, como son los estudiantes, los profesores y las autoridades? ¿Cuáles son las características del contexto del nivel medio superior después del establecimiento de esa reforma de 2008 y la obligatoriedad del nivel medio superior en el 2018? Vaya ambición que enfrenta la hechura de esta obra, y más aún lo confieso, no sé con precisión si se habrá producido poco en el análisis y conocimiento del objeto de estudio, el abandono escolar en el bachillerato en nuestro país. Lo que sí estoy cierto es que ha sido muy reciente su exploración y que también hay pocas obras que tratan el tema desde la riqueza de miradas como esta obra. Agradecemos principalmente al coordinador, a las autoras y autores, a Vero, que está aquí con nosotros, a ustedes que están compartiendo esta mesa, por dar vigencia y prioridad a este tema del abandono escolar y porque dignifica la fortuna de ser investigador. Gracias a que acceden con responsabilidad desde sus distintas posturas y hallazgos hacia un mismo objeto de estudio que se multiplica para adquirir una configuración inacabada y compleja. De mi parte es todo, doctor Marcos. Continuamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Jacinto, no solo como autor de uno de los capítulos, sino también pues un especialista que en los últimos años ha venido aportando mucho conocimiento en la cuestión del abandono escolar. Muchas gracias también, doctora Medrano. Yo en realidad pues no tendría demasiados comentarios por haber coordinado la obra, más que agradecerles, quizás solamente señalar un par de cuestiones, decir que la obra surge por ahí del 2011, cuando tuve la suerte, la fortuna, poco aprovechado de mi parte, de haber trabajado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y el instituto empezaba a trabajar, dada la obligatoriedad del nivel medio, en algunos indicadores para dar cuenta de cómo estaba el nivel medio superior de cara a la obligatoriedad, y pues el indicador que creo que más destacaba, salvo lo que pueda decir la doctora Medrano, que tiene una mirada más amplia de esto, pues era el de deserción, o al menos el que a mí más me interesaba saber por qué los jóvenes abandonaban la escuela. Ahí surge el interés por la temática. Después en el Colegio de Sonora desarrollamos varios estudios, se hizo un trabajo muy importante de historias de vida con jóvenes que habían abandonado la escuela y nos dio la perspectiva profunda de por qué los jóvenes se habían ido de las instituciones que nosotros investigamos en ese contexto. Y con esa influencia es que llegamos a la Universidad de Guanajuato, sabiendo que ya traíamos cierto cúmulo de conocimientos, de saberes, y recordará el doctor Sergio Jacinto que empezamos a implementar esto que llamábamos como una especie de taller de transferencia, es decir, llegábamos a las escuelas del nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, lo que se conocen como bachilleratos autónomos, pertenecientes a la Universidad de Guanajuato, y trabajábamos con los profesores, les presentábamos algunos resultados de estudio sobre el abandono escolar, trabajábamos también con los estudiantes, y así es como se fue conformando este libro que vio luz hace poco, ¿no? Hace un par de años más o menos. Pero era con esa intención, ¿no? No de diagnosticar, no de saber lo que ya teníamos muy claro acerca de los principales factores que influían en el abandono escolar. Fuimos desprendiéndonos de esa idea de deserción y acercándonos más hacia la idea de abandono escolar o hacia el concepto de abandono escolar. La doctora Medrano recordará cuando el Colegio de Sonora presentó ese libro de historias de vida que se desarrolló en el Colegio de Sonora, que algunas de las preguntas iban un poco acusando, ¿no? ¿Por qué usan el término de deserción como si les estuvieran echando la culpa a los jóvenes y por qué no asumen el de abandono escolar?
Yo le eché la culpa al INE, dije, pues ellos usan el nombre o el título del indicador así, ¿no? Como deserción, entonces, pues yo lo asumo así. Pero después fuimos complejizando la idea, ¿no? Despojándonos de culpar a los jóvenes casi al decir son desertores y más bien entendiendo que es un proceso que se va dando y que termina por llevar a los jóvenes a abandonar la escuela. Y fue ese el inicio, ¿no? Trabajando con las instituciones, con los actores, transfiriendo el conocimiento. Y ahí en el libro están reflejados un par de capítulos que dan cuenta de lo que hicimos en la Universidad de Guanajuato con las instituciones de nivel medio de las que son responsables. Y creo que el conocimiento es muy importante, ¿no? Decir también que hemos discutido teóricamente la cuestión del abandono escolar y desde dónde vienen parte de las transformaciones. Yo creo que el trabajo que se dio desde aquel libro que publicó Dubet y Martuchelli, que se llama En la escuela, Sociología de la experiencia escolar, nos aporta esta mirada de entender parte de los fenómenos que se suceden en el nivel medio superior, ya no tanto comprendiendo a los actores como estudiantes, sino como jóvenes estudiantes. Creo que esa es una aportación muy significativa, ¿no? Que nos dejó la sociología francesa, pero que en México cobró mucha significancia a partir de cómo se empezó a desarrollar en el Departamento de Investigaciones Educativas esta tendencia de entender al nivel medio superior como un espacio de vida juvenil. Esa es una tendencia y una influencia que viene de la sociología francesa, particularmente de Dubet, y que desarrolló, creo que muy acertadamente, Eduardo Valls con todas las tesis que dirigió y con todo lo que produjo en términos de investigación educativa. Creo que en esa perspectiva teórica hay mucha oportunidad de seguir comprendiendo parte de los fenómenos que se dan en el nivel medio superior, que trascienden a la cuestión del abandono escolar y que se complejizan en muchas de las temáticas. Creo que hay una herencia que hay que reconocer desde la sociología francesa hasta el trabajo tan importante que dejó Eduardo Valls y que todavía nos alcanzó a dejar mucho conocimiento en los telebachilleratos comunitarios. Y en esa misma línea, pues, también creo que entender que la educación media no puede comprenderse bajo la misma lógica y dinámica de la educación básica, porque si tomamos en serio la perspectiva teórica, pues habríamos de comprender que hay trayectorias, como algunos autores han dicho, regresionales o multiregresionales, que los jóvenes experimentan distintas perspectivas y experiencias que los hacen ir y venir del nivel medio superior, que salen, que regresan, es trayectoria unirregresional o multiregresional, y que eso es hasta cierto punto normal, ¿no? La perspectiva de Vincent Tinto, que el doctor Sergio Jacinto ha trabajado muy bien, pues justamente nos está señalando eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que hay un abandono escolar porque la institución tenía ciertos elementos que llevaron a expulsar a los jóvenes? O más bien hay una suerte de experimentación, de ir probando una carrera, de ir probando un subsistema, y el joven se va acomodando, va a experimentar el trabajo, regresa a la escuela, regresa bajo otra perspectiva, y surge esta especie de dilema, que Vero Medrano lo conoce muy bien, de cómo está asociado la extraedad con reprobación y con deserción o con abandono. Entonces estamos ahí yo al menos creo que estamos ahí en un dilema de entender que en el nivel medio no podemos esperar estas trayectorias lineales que se dan en la educación básica, ¿no? De ir avanzando de un nivel a otro nivel, y entender que en el nivel medio, pues los jóvenes experimentan distintas perspectivas y trayectorias que los hacen ir y venir, de tener trayectorias unirregresionales o multiregresionales y verlas de manera normal, ¿no? La contraparte, y por eso digo que es una paradoja, es que esto mismo se asocia con extraedad, con reprobación y con deserción. No sé si podríamos terminar con una reflexión al respecto, doctora Medrano, doctor Sergio Jacinto, sobre este punto que a mí me parece una paradoja, ¿no? Entendamos que el nivel medio no puede seguir la trayectoria de la educación básica, lineal, pero que eso mismo lleva a que los jóvenes pues presenten extraedad, reprobación y deserción. ¿Cómo ven esa perspectiva? Adelante, doctora Vera, por favor. Sí, sí, los estudios que se han realizado
Bueno, en realidad la educación media superior dista mucho en muchos aspectos de la educación básica. Entonces, el hecho de que ya forme parte de este bloque de educación obligatoria en el país, como que la metió en estas dinámicas que no necesariamente son las mismas o en estas dinámicas de observación de básica que se le estén traslapando a la educación media superior. Por ejemplo, en algo tan básico como la recopilación de información en el formato 911, cuarta de alguna manera dejar ver o mostrar esta movilidad de la que habla el doctor Estrada. Esperamos estas trayectorias como que continuas, ciertamente con algunas deserciones por diferentes motivos, pero en educación media superior además está atravesado por estas modalidades no escolarizadas o mixtas, que le permiten al alumno poder transitar, poder tomar decisiones respecto a su participación y también a la velocidad de su participación en el sistema, en el sistema educativo, bueno, en el tránsito por la educación media superior, que no necesariamente, de modo que el abandono puede ser medido tal vez de manera muy pronta. También no contamos, por ejemplo, con registros que puedan seguir persona por persona, sino que nada más tenemos ahí una serie de registros administrativos y se dificulta saber cuando alguno de estos alumnos en realidad lo que hizo fue moverse hacia otra entidad, hacia otra escuela. Entonces, finalmente lo que tenemos como el dato de deserción, que es el indicador estadístico, que de repente nos escandaliza mucho a nivel nacional y en algunas entidades, pues finalmente es una aproximación. Y para poder tener un dato más preciso, sí tendríamos este seguimiento de individuo por individuo para saber sus salidas y sus regresos, sus retornos, no esperar, como dice el doctor Estrada, que sus trayectorias sean continuas, que sean lineales. Ellos también ya tienen otros intereses y ya tienen otras oportunidades ligadas al mundo laboral, pero también a veces sabemos que ligadas al desarrollo personal, a otra clase de metas que se ponen, y sí es más complejo, es un tema complejo, que es difícil tener acercamientos claros. Parte de los capítulos del libro, por ejemplo, a mí me dejaban claro, nosotros en preescolar, en los primeros grados de primaria, normativamente los maestros no pueden reprobar a sus alumnos, tienen que darles el paso al siguiente grado. Y entonces de repente me alarmaba esto que queda ahí registrado, de que a los alumnos en bachillerato también los están pasando o les están dando la calificación mínima solo con la asistencia. Entonces, esta clase de normas que funcionan bien para educación básica, que tienen un sustento teórico, que tienen un sustento pedagógico, didáctico sólido, querer aplicarlas a bachillerato, pues ya no es lo mismo, porque ya estamos hablando del desarrollo de competencias de jóvenes, pensando ya sea que se inserten al mercado laboral, como que continúen su preparación en estudios superiores. Entonces, estas dinámicas que se observan y que son incluso bien vistas en básica, tal vez no deberían de estar observándose en la educación media superior. Estas articulaciones o estos enganches entre la valoración del trabajo de los docentes ligados con la no reprobación de los estudiantes también resulta alarmante, precisamente porque va en detrimento de la preparación de los estudiantes, y sabemos que también hay otras partes que se van articulando que me llamaban mucho la atención.
de cuando los propios jóvenes dicen, es que deberían de quitarnos materias que no recuerdo bien la palabra, pero decía prácticamente que no nos sirven. Hay materias de relleno que no deberían de darnos solo las materias importantes. Entonces también estamos frente a un cuerpo docente que no es capaz de transmitirle a los estudiantes que esa asignatura es importante para algo, va a servir para algo. Y si nosotros, si el docente, si la institución no es capaz de argumentar para qué sirven esas asignaturas, pues entonces los jóvenes tampoco van a poder ellos mismos explicar la razón, la pertinencia de eso, para qué sirve, y estamos en un problema mayor. Probablemente algo que no se ha explorado, o no sé qué tanto se ha explorado, es la formación de los maestros. Nosotros no formamos maestros para bachillerato. Entonces, cuando nosotros observamos el currículum de los maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, en sus tiras de asignaturas tienen algunas materias que se pueden llamar sujetos del aprendizaje, en donde, o sujetos de la educación, en donde de alguna manera los adentran o se exponen cuáles son los niveles de desarrollo. Bueno, hay teorías psicológicas, pedagógicas, formas de relacionarse con los estudiantes, además de las prácticas presenciales. Y en bachillerato no. En bachillerato los maestros no llevan esta clase de capacitaciones. Las capacitaciones para hacer el trabajo de tutoría también no sé qué tan constantes son, no sé si son de una sola vez, no sé, pero no forman parte, pues, de la preparación misma de los maestros. Tal vez están más interesados en, o más bien, al parecer, están más interesados por el conocimiento de las asignaturas, de lo cognitivo, pero no de esta otra parte de cómo preparar, de cómo enganchar. Por ahí viene el concepto del enganche a los estudiantes, para mostrarles que esto es importante, y también se observa esta parte de cómo, aunque el currículum es flexible, aunque existen oportunidades para que los que se van puedan regresar, no están aprovechándolas, y se cree que es porque no conocen los procedimientos. Y ahí entran los administrativos, ¿no? Porque al parecer son ellos los que terminan por explicarles a los alumnos. Entonces, estos otros actores que no pintan mucho en básica, aquí sí se vuelven también actores importantes con quienes seguramente no se trabaja. A ellos no los van a estar capacitando tampoco para trabajar con jóvenes. Entonces, es más o menos algo que también como que me despertó la lectura del documento. Sí, claro, doctora Medrano, en efecto, recuerdo algunas de las historias de Sonora que había la queja justo de los jóvenes de por qué no habían regresado. Decían, pues no me avisaron, fui a preguntar y no me dieron la información, me dieron otras fechas. Entonces, hay una cuestión administrativa que creo que se descuidó también, ¿no? Creo que lo señala muy bien. Ese aspecto que no se capacita, no se forma, y que está ahí, que puede influir de manera determinante en la continuación de los estudios de muchos de los jóvenes que reprueban y que quieren regresar o pasar esas materias y que no encuentran la cuestión administrativa cómo resolverla. Doctor Sergio Jacinto, adelante, por favor. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, sobre esta paradoja, bueno, ya, doctor, ya lo has abordado, has abierto el planteamiento. La educación media en nuestro país, pues es un eslabón, dentro de todo lo que es la cadena educativa, de los niveles educativos, es muy desconocida, ¿no? Es muy desconocida. Desde los jóvenes que están en transformación, desde los docentes que también su condición laboral no tienen contratos, no tienen una formación educativa, y por lo tanto pues están por ahí muy
amagados a poderse expresar o nada más realizar sus labores. Pero más que nada, yo veo la paradoja, desde, bien lo abordas, desde la condición juvenil, ¿no? Teóricamente, las teorías nos lo plantean con mucha claridad para encontrar las explicaciones, ¿sí? El divorcio o la brecha que existe entre la condición juvenil y la condición de estudiante, ¿no? Que los teóricos como Colón o Duvet no lo presentan, ¿no? La experiencia escolar, cómo se va adquiriendo, cómo en este sentido se va sintiendo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Cómo se ha reducido la condición juvenil. Y los jóvenes están nada más en el espacio escolar, unas presiones que ya hemos de saber cómo está cada joven, pero sí, la condición juvenil, el hecho de no estar con sus amigos, el hecho de no tener el espacio, de hacer la escuela a su modo, de considerar la escuela también su espacio muy personal, donde no están sus padres, donde no están vigilándolo en esto y donde tiene muchas libertades, sobre todo hablo de los bachilleratos públicos, eso ahorita no lo tiene y eso verdaderamente pues, lo desanima, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no estamos aprovechando como es debido el bono generacional, el costo de oportunidad que tiene nuestro país ante los jóvenes. Estamos mostrando una escuela en el nivel medio superior muy compleja y para los jóvenes es ideal, les encanta la escuela, pero ahorita al no tenerla, al sentirse, al ser abandonados, también eso les causa, pues, lógicamente, que una gran situación que lamentar. Por otro lado, algo que retomo yo de los textos que estuve leyendo ya con detenimiento, dos cosas que se destacan y que ayudan a entender esta paradoja. Uno, se le da voz a los docentes, a los alumnos y a los docentes. Eso es muy importante en la investigación. Escuchar nuevas voces, escuchar nuevas miradas, pero desafortunadamente muchas veces desde los adultos, desde las generaciones ya mayores, se ven a los jóvenes con miradas con lentes viejos, ¿no? Entonces no hay esa frescura que se dé para entender en toda la plenitud que son jóvenes y que son estudiantes y tienen que estar conciliando esas dos condiciones los propios muchachos o las muchachas en educación media. La voz de los jóvenes es una aportación muy grande del libro que nos ayuda a esta paradoja. Por otro lado, también es muy importante considerar la institución escolar. Poco se ha investigado el abandono escolar desde la institución escolar. Mucho se dice, bueno, son condiciones estructurales, es la economía, el cambio de residencia, la familia y todo, pero verdaderamente no hay una autocrítica de la institución familiar desde la voz de los docentes o los directivos. Se está abordando, el libro ya hace acercamientos de ese tipo y eso es muy valioso. Eso es un enriquecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque entonces ya no se ve el abandono escolar, ya no se ve como un asunto, como bien lo menciona Cuellar, como un asunto nada más de los alumnos o de los docentes, o incluso de los padres de familia. Y entonces la escuela se zafa, se retira y cierra las puertas a toda comunicación. Es importante la inclusión en el problema. ¿Y qué tanto también es problema? Porque bien, como lo señalas, doctor Marcos, es tan complejo que se hacen bucles en las trayectorias que van y vienen, y eso no tiene que decir nada. Hay que comprender y hay que explorar. Es muy nuevo todo esto, pero si se le quiere medir, observar con lentes de la educación básica o la educación superior, son miradas que no dan la claridad y la precisión de lo que está sucediendo en el nivel medio superior. Lo hemos abordado, lo comentábamos contigo, por ejemplo, de cómo abandonan los chicos
el bachillerato, por ejemplo, de una institución pública y dan mejores resultados en una institución privada, debido a esa condición de control que les ejercen a puerta cerrada, y que en eso dice, es que me dan mucha libertad y no hay qué hacer con ella, y en la escuela, en las instituciones privadas, existe más disciplina, más control, y ahí los jóvenes sí resultan en su trayectoria un poco más encaminados hacia la eficiencia terminal. Entonces, ya para terminar, para mí tiene muchas paradojas la educación media superior. Se juntan dos fenómenos: la educación media como espacio educativo y la condición del propio joven y de estudiante. Esto está en movimiento, se está moviendo en condiciones muy específicas en cada lugar. Lo hemos visto, por ejemplo, como complemento en el medio rural, ¿no? En el medio rural también presenta particularidades de educación media, en donde la cuestión laboral es la presencia de un factor muy determinante. La migración, por ejemplo, todas estas condiciones que se están dando en el medio rural, todavía ahí nos hace falta mucha mirada de los investigadores para poder comprender toda esta diversidad que nos presentan este subsistema en todas sus caras. Pero yo creo que siempre donde estén estos temas tan necesarios, tan trascendentes, porque son pues estas miradas jóvenes, los docentes y los padres de familia en esta condición, aunado a la migración y todo, la situación de violencia. O sea, yo me asomo hacia los contextos. Entonces ya empieza a aparecer también la violencia como una de las causas de abandono escolar. Todas estas paradojas, o sea, bien lo que dice Bourdieu, hay una reproducción dentro de la escuela y de la escuela hacia la propia sociedad. Entonces, tenemos condiciones muy porosas entre la escuela, el nivel medio superior, el bachillerato y la propia sociedad. Verdaderamente da para mucho hablar y mucho poder comentar, pero bueno, hasta aquí mi comentario y muchas gracias por darme la voz. Muchas gracias, doctor Jacinto. Tendríamos espacio para algunas preguntas, quizá antes de dar la palabra a este tema que pone en la mesa el doctor Sergio Jacinto. Tenemos algunas hipótesis de por qué algunos jóvenes que abandonan la educación media en instituciones públicas, en las instituciones privadas sí logran terminar bajo una trayectoria lineal. No sé, doctora Medrano, espero no meterla en problemas, pero ¿usted tendría alguna idea al respecto de por qué algunos jóvenes no pueden en las instituciones públicas y en las privadas resulta que sí, que terminan, ¿no? ¿Qué idea le surge al respecto? Bueno, en realidad no, creo que al principio lo que se comentaba estaba más relacionado con esto del control, del seguimiento, el mantener el contacto con los padres de familia, que es algo que además fue implementado de manera nueva o reciente con estos programas de no abandono por las instituciones, por el Colegio de Bachilleres, por algunas instituciones, ¿no? De volver a involucrar o de volver a traer a los padres de familia en las escuelas, que sí es algo que se realiza en las escuelas privadas. Tal vez también tiene que ver con apelarle al gasto o esta inversión que están haciendo sus padres para que ellos puedan continuar sus estudios. Tal vez apela también a ellos a cierta responsabilidad. Pero también me llamaba la atención cómo queda registrado en el documento esto que señalan los estudiantes de decir, bueno, es que necesitan darnos mayor autonomía. Entonces ellos también están como que convocando desde las escuelas públicas, que se sienten muy controlados, que deberían de tener mayor autonomía, como que los docentes y los directivos deberían de darles o de otorgarles una mayor confianza
en las decisiones que ellos van a tomar, y entre ellos mismos, como hay quienes dicen que no, que está bien que tengan una estructura, una estructura que ellos puedan seguir. Entonces, en realidad, sí es como necesaria hacer investigaciones de esta naturaleza para poder un poco comprender qué es lo que está sucediendo, porque sí es como contradictorio lo que se encuentra entre lo que los jóvenes están pidiendo, y también un poco por eso en parte decía yo que esto del estudio del sujeto de la educación en preescolar, en primaria, en secundaria, que hay volúmenes de psicología, de pedagogía, en donde se habla, bueno, los niños espera que a estas edades tengan este nivel de desarrollo moral, este desarrollo cognitivo, que entonces eso que está como que muy bien estudiado en los jóvenes, no parece tan claro, pues no aparece como que hay también sí es necesario un poco conocer más, y también sabemos que es cultural, ¿no? Que ya empiezan a entrar otras influencias de los contextos, y otra es esto que planteaban en el capítulo de este choque intergeneracional. Entonces, esa parte también necesita ser más estudiada. Muy bien, gracias, doctora. Pues bueno, tendríamos un par de minutos si alguien quiere comentar algo. Por ahí Cassandra Peña había levantado la mano. No sé si siga animada a hacer una pregunta, un comentario. Si alguien quiere, adelante, tenemos un par de minutos. Sí, buenas noches. Buenas. Había querido mandar mi pregunta por el chat, pero me marca error. Lo mandé como 3 veces, pero no se podía. Bueno, Y adelante. por eso le mandé. ¿Mande? Adelante, así, de viva voz. Quería preguntar si una de las afectaciones también que se da en el abandono escolar es el estrés. Bueno, a ver, doctor Sergio Jacinto, doctora Verónica, algo al respecto sobre el estrés. Me parece que en el colegio de nivel medio de la universidad algo decían al respecto, doctor Sergio Jacinto. Sí, el estrés es un padecimiento muy propio de la sociedad contemporánea, ¿no? En general, y no se diga en la educación media superior, cuando el origen pues es complejo y todo, pero precisándolo dentro de la temática del nivel medio de la educación media superior y de los jóvenes, el estrés yo lo entiendo en este sentido cuando el estudiante se produce mucho, cuando el estudiante no logra interpretar los códigos, las reglas, no logra esa adaptación que nos dice Coulomb, no adquiere ese oficio del estudiante, no, sobre todo en los primeros semestres. El abandono escolar se da mucho al inicio en el bachillerato, ¿sí? Y se da principalmente lo hemos visto en algunos cursos, particularmente matemáticas, lenguas, etcétera, que son muy demandantes, que las evaluaciones son muy continuas, muy cercanas, exámenes, etcétera, pero particularmente se da ese tipo de estrés por la reprobación, por no alcanzar los estándares indicados, no lograr los ambientes o la sociabilidad inclusive dentro de los círculos de jóvenes, ¿sí? Entendiendo nada más el estrés generado dentro de lo que es la dinámica escolar, siempre se produce mucho más en ese proceso de adaptabilidad al inicio, ¿sí? Incluso sucede también en la educación superior, pero aquí, en la educación media superior, es en este nivel. Por ejemplo, hay una parte muy interesante porque veamos nosotros, por ejemplo, cómo nos lo dice Cuellar respecto a
nos habla él de las puertas abiertas o las puertas cerradas, lo que decía el doctor Marcos, ¿sí? La asistencia, etcétera. Hay quienes se conducen con mucha libertad en los semestres posteriores, pero en un principio, pues siempre el estudiante llega con un desconocimiento y una ignorancia de la clase, es nuevo, y casi siempre la presión de los de arriba y la presión del desconocimiento es muy fuerte. Yo ahí es donde veo más los grados de estrés. No sé si con esto, doctor Marcos. Sí, sí. Doctora Medrano, ¿algún comentario al respecto? No, en cuanto al estrés no podría yo hacer una referencia. Bueno, tenemos por ahí otra pregunta. Anael Flores, adelante, su comentario, pregunta. Buenas noches, doctores. Pues más que me llama la atención cuando el doctor Estrada comenta que este comportamiento pues no se da en una educación particular. Entonces, ¿será necesario hacer una reestructuración curricular en cuanto a la materia de los alumnos, a la formación? Tengo 5 años trabajando en educación media superior, entonces veo esta deserción pues semestre tras semestre, ¿no? De la cual están hablando, sobre todo en los primeros semestres, del primero al segundo semestre hay una deserción considerable. Y bueno, ¿por qué en una educación particular no se da este tipo de casos? ¿Será entonces que necesita hacerse una reestructuración educativa en cuanto al currículum, o bien las posibilidades en los alumnos de media superior, pues es notable, ¿no? Las oportunidades que se le da para la aprobación del semestre. Ese sería mi comentario y también pregunta. Sí, gracias, Anael. Sobre lo que comentaba de por qué permanecen en las instituciones privadas, tenemos varias hipótesis, no es que podamos contestar de manera muy clara al respecto. Lo que encontramos, y hay algunos estudiantes de grado y de posgrado que están trabajando el tema, pues es eso, son hipótesis. ¿Cómo decirlo? Hay una especie de reproducción o reedición en las escuelas patitos, entre comillas, de la lógica bajo la cual operaban en educación básica, es decir, en secundaria. Puertas cerradas, control, se llama a los padres si no asisten, si faltan, si se salen de clases. Es decir, es la lógica de control reeditada que ellos tenían en educación básica. Entonces, una primera interpretación que tenemos al respecto es que no se logra desarrollar justo, como dice el doctor Sergio Jacinto, el oficio de estudiante acorde al nivel medio superior, de mayor independencia, de mayor autonomía. Enfrentan esto que también hemos denominado como la difícil libertad del nivel medio superior, que rompe casi radicalmente con el control que tenían en educación básica y que les cambia completamente la perspectiva. Puede ser una cuestión de adaptación, es decir, quienes no logran adaptarse a la nueva lógica, a la nueva dinámica, o para decirlo en términos teóricos, quienes no logran desarrollar el oficio de estudiante acorde al nivel medio superior, pues terminan por dejar la institución, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de estas figuras que los mismos jóvenes nos han resaltado, nos han descrito de cómo han ido en el autobús y en el camión, y en el momento en el que llegan a la institución, pues no se bajan y se regresan al centro a seguir viviendo su vida juvenil porque pues no hay algo que los identifique, que los atrape con la institución. En cambio, en las escuelas privadas, nuevamente, entre comillas, patito, están atrapados, no pueden irse, les han reeditado la lógica de la secundaria. Esa puede ser una comprensión o explicación de por qué ahí sí logran terminar la educación media superior. No sé si tenga que ver con cuestiones de currículum, me parece, es una hipótesis, me parece que tiene que ver más con el control que esas instituciones privadas reeditan en los jóvenes bajo la lógica bajo la cual vivían en la educación básica. No sé, doctor Sergio Jacinto, si hay algún comentario al respecto de esto.
No lo escuchamos. Quite el... Sí, ha sido muy clara y muy suficiente tu intervención, doctor. Pero efectivamente, hay estudiantes que no adquieren esa experiencia que exigen las instituciones, recordando, cada institución particular crea su cultura escolar, tanto al interior como interacción con la comunidad. Por lo tanto, cada institución es distinta. Cada institución, cada escuela, cada centro escolar es distinto, tiene y genera su propia cultura escolar. ¿Qué es esta cultura escolar? Pues es la cultura institucional, es la cultura académica, es la manera en cómo desarrollan y reproducen el currículum, etcétera. Pero esto yo estoy hablando en la generalidad. No podemos decir si para tal institución, porque efectivamente es a nivel de una conjetura, una gran conjetura que se tiene, pero lo que sí hemos visto desde las teorías es que este aprendizaje, que también lo exige la institución, tiene que ser pues a un paso que dicta la propia institución escolar en sus tiempos, en sus condiciones, bajo sus normas. Entonces, hay estudiantes que la acatan, hay estudiantes que definitivamente mejor desertan, sí, perdón, mejor abandonan o se retiran, pero esto en las instituciones particulares también tienen su propia cultura escolar y esto sería muy aventurado decir si en un escenario es bueno o es malo, pero es lo que hemos estado observando, como yo lo decía también en el medio rural o en el medio urbano, es lo mismo, ¿no? No podemos generalizar. Necesitaríamos ver la cultura escolar al interior de cada institución, hacer el análisis, ver las voces, ver los comportamientos y todo. Y ahí podría estar parte de la explicación y de las respuestas que quisiéramos. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos sus preguntas. Saludos a Anael Flores, estudiante egresada de la licenciatura en educación cuando yo estuve allá por la UACJ en Casas Grandes, Chihuahua. Muchas gracias por sus preguntas. Pues cerramos. No sé si tengan algún comentario, doctora Medrano, doctor Sergio Jacinto, ¿algo más? Si no, pues bueno. Sí, adelante. No, ninguno, nada más. Muchas gracias. También gracias a todos los que se conectaron. Fue un gusto verlos a todos ustedes. Y pues es un tema que complejo, que necesita seguir siendo estudiado y que todavía nos queda bastante por tratar de mejorar las comprensiones que tenemos, tanto en todos los niveles, ¿no? En teórico, pero también en el ámbito de la estadística, mejorar nuestros referentes para poder explicar mejor la problemática. Eso, así es. Pues es un tema que concita mucho interés. Hace rato presentamos un libro de telebachilleratos comunitarios. Había muy pocas personas, aquí hay muchas, entonces el tema sigue interesando y pues bueno, esperamos haber contribuido en algo. Está el link, les puse el link ahí en el chat para que puedan descargar de manera gratuita el libro. Cualquier pregunta, cualquier comentario, lo que quieran aportar al respecto, pues ahí está el libro. Estamos en la Universidad de Guanajuato. La doctora Medrano, ya no es el INE, doctora, por favor díganos cómo se llama ahora, dónde está. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Ok, muchas gracias. Igual la doctora pues fue autora y coautora de varios materiales que produjo el INE, están de manera gratuita y muy valiosa la información que generaron. Entonces pues les agradecemos a todas, a todos y pues bueno, el video se ha grabado, se va a difundir por distintas plataformas. Esperamos seguramente más comentarios para quienes durante las próximas semanas y meses puedan acceder a la presentación del libro. Muchas gracias a todas, a todos. Pues nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctora Medrano. Buenas noches, doctor Marcos, y a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.